Y aquí cuando Pablo escribe a Timoteo, esta es una de las últimas cartas que él escribe, ya estaba encarcelado, estaba como despidiéndose de Pablo. Yo me leí las dos epístolas y prácticamente aquí Pablo está como despidiéndose de Timoteo y lo insta, le da instrucciones claves y le dice: no te dejes engañar. Si leemos todo el capítulo 3, está hablando del carácter de las personas en los postreros días. O sea, de cómo será el evangelio, cómo es la iglesia ahora en los últimos días que estamos viviendo. Y dice que habrán hombres engañadores, vanagloriosos, que vendrán tiempos peligrosos, hombres blasfemos, que cambiarán la doctrina. Y lo estamos viendo, ¿cierto? Hoy en día lo estamos viendo. Estamos viendo que se están levantando falsos pastores, falsos profetas, falsos hombres que quieren venir a hablar y a cambiar lo que ya Dios ha estipulado. Pero eso está escrito. Quieren que haberlos, porque es que Dios lo dejó escrito en su palabra. Y si está escrito es para que se cumpliera. Ya es un mandato, entonces tendría que pasar. Y más ahora porque estamos en los últimos tiempos, amén. Pero aquí Pablo redarguye a Timoteo nuevamente y le dice: no te dejes engañar. Le dice en el versículo 14: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién nos enseña a nosotros? El Espíritu Santo es el que trae revelación a nuestras vidas. El Señor dijo: yo me voy, pero dejo al Consolador para que los consuele, para que les revele. Amén. Y Pablo le dice: persiste, o sea, está firme en lo que yo te he enseñado, que he recibido de parte de Dios. ¿Y saben cuál es uno de los problemas de hoy en día de la iglesia, mis hermanos? Que nos falta templanza, nos falta firmeza. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado engañar, porque nos hemos conformado en ser iglesias loros. ¿Cómo así? Que repetimos lo que nos dicen, que nos conformamos con lo que nos digan, con experiencias de otros, con lo que otro me venga a hablar, pero no ahondamos en la palabra. Amén. No escudriñamos, porque nos estamos dejando llevar por los afanes, por la televisión, el internet, por tantas cosas que se están viendo hoy en día. Entonces estamos llevando una vida en Dios facilista, y eso no es lo que quiere el Señor. Dice que estamos en tiempos peligrosos, y la única forma de mantenernos firmes es buscando la presencia de Dios, ahora más que nunca. El Espíritu Santo, uno de los dones del Espíritu Santo es la templanza. ¿Qué es la templanza? Es firmeza, es carácter, y la convicción va agarrada de la mano. ¿Por qué? Porque esa templanza yo la voy a desarrollar en lo que yo creo, en lo que yo he aprendido, en lo que yo tengo certeza, en cuál es la verdad que yo profeso. ¿Qué has aprendido tú en el Señor? ¿Qué te ha revelado Dios? ¿Qué te ha mostrado Dios? Cuando estudiaba esta palabra, la verdad me tocó mucho porque fue una confrontación a mi vida. Porque hoy en día hemos bajado la guardia como iglesia. Repetimos y repetimos, y no hay que creer en falsos apóstoles, y no hay que creer en falsos profetas. Mis hermanos, pero a veces por hablar tanto de ellos, nosotros mismos somos los que los estamos promocionando. Pero el Espíritu dice, la palabra dice que el Espíritu revela lo que es del Espíritu. Entonces, así como hay
falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. También hay los verdaderos. También hay verdaderos pastores, verdaderos maestros, verdaderos hombres de Dios, verdaderos profetas. Pero ¿sabes cómo tú lo identificas? Cuando estás revestido de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo revela lo del Espíritu Santo. Entonces, si a mí llega alguien a decirme, te voy a dar una palabra de Dios, o el Señor me mostró, o yo soy un profeta, yo soy un pastor, ¿sabes qué? Tú debes estar preparado en el Espíritu para discernir si verdaderamente eso no lo es de Dios. Si verdaderamente lo que te están hablando es o no es de Dios. Pero a veces nos conformamos, o le tenemos miedo, o le tenemos temor a ahondar en lo profundo de Dios, a ahondar en ese mundo espiritual que es más visible que el mismo mundo físico que nosotros vivimos, porque lo espiritual es más firme que lo que nosotros estamos viviendo. Todo lo que está pasando, todo lo que se vive en el mundo, se está maquinando en el mundo espiritual. Pero la iglesia está dormida. No lo discernimos. ¿Por qué? Porque no buscamos la presencia de Dios. ¿Y por qué digo que nos da miedo? ¿Sabe por qué? Por experiencia propia. Hoy te vengo a hablar de mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo le tenía miedo. Yo le tenía miedo a orar. A mí me hablaban personas y me decían de experiencias con el Señor, de experiencias que tuvieron en oración, de visiones, de sueños, de tal vez cosas que Dios le mostraba. Yo decía, no, ¿yo cómo me voy a meter en eso? A mí me da miedo. Uy, no, y que tal venga el enemigo y me ataque a mí, ¿yo cómo hago? Eso yo no sé si usted lo piensa, mi hermano, pero créame que yo lo pensé mucho tiempo. Y retrasé la bendición de Dios. Retrasé la bendición de Dios porque vivía de oraciones de otros. Vivía de palabras ajenas que otros vinieran a traerme. Y no iba a la presencia de Dios a buscar verdaderamente lo que Dios quería hablar a mi vida. Amén. Entonces hoy te vengo a decir, mi hermano, que es tiempo que la iglesia despierte, que se sacuda. Amén. Y yo quiero que tú me acompañes. Vamos a leer dos versículos que me encantaría allí en tu casa los puedas buscar. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso del 1 al 13. Y luego vamos a leer el Salmo 63, 18. 18, perdón. Salmo 68, 18. Y Efesios 4, del 1 al 13. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 1 al 13. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice,
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo Dios dice que Él tomó dones para todos los hombres. Dios pagó el precio por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario para darnos salvación. Descendió a las profundidades para quitarle toda autoridad al enemigo sobre nosotros. Y asimismo subió para ser exaltado hasta lo sumo, dice la palabra. Y Él, con su poder, su misericordia y por medio de su propia voluntad, le dio a los hombres dones. Él repartió dones para todos. Dice que justos o rebeldes, todos nacemos con un don de Dios. Pero sabes que lo que es de Dios solo Dios lo da. Entonces, para que se pueda manifestar en ti, tú tienes que estar lleno de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a los caminos del Señor, aceptamos a Cristo, Dios nos limpia, nos lava, nos purifica y empezamos a caminar con Dios. Y mediante esa búsqueda, Dios te va puliendo y va puliendo tu vida y va sacando a flote esos dones que ya Él ha depositado en ti y que solo se pueden manifestar por medio del Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Y allí, cuando tú estás caminando con el Señor en rectitud y en fidelidad y en obediencia al Señor y en búsqueda de Dios, entonces es cuando Él va a manifestar ese ministerio que tú tienes. ¿Para qué? Para que lo pongas en obra. Lo pongas en obra para la obra de Cristo. Dice que para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y así lleguemos a la plenitud de la medida del varón perfecto que es Cristo. La palabra dice que debemos ser imitadores de Dios. Dice, sed santo porque yo soy santo. Entonces, cuando tú conoces al Señor, tú estás caminando en santidad cada día más. Y Dios te está puliendo cada día más. ¿Por qué? Porque cada uno hacemos con un propósito en Dios, con dones, con talentos, con un ministerio, que es ese propósito de Dios, llevarte a un ministerio por el cual tú puedas ser un vaso en las manos de Dios para honra y gloria del nombre de Cristo. Y así tú puedas rescatar a aquellos que no conocen de Dios, que necesitan de Dios. Pero sabes que una iglesia se levanta cuando está en unidad y cuando esos ministerios se ponen en práctica para la bendición de Dios, no para honra y gloria del nombre de los hombres, no, todo es para honra y gloria de Cristo. Entonces tenemos que despertar, tenemos que discernir, mis hermanos, tenemos que buscar más de Dios. Dejemos de tanto hablar de los falsos profetas, de los falsos. No, mi hermano, empieza a discernir. Empieza a discernir verdaderamente quién es un hombre de Dios y quién no. Quién verdaderamente es un profeta de Dios y quién no. Quién verdaderamente es un maestro de Dios y quién no. ¿Sabes para qué?
para que te apoyes en Él y juntos podamos levantar esa iglesia por la que Cristo viene. Una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha. Eso es lo que quiere Dios. Cuando el Señor se fue y dejó a los discípulos, Él dice que Él se le apareció a más de 500 personas y les dijo: esperen aquí, que yo voy a enviar al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llega, solo habían 120. ¿Y qué se hicieron los demás? Cabecearon y se fueron, ¿cierto? No estaban allí. Pero sobre esos 120 el Señor se derramó con poder y empezó la iglesia primitiva a manifestarse en bendición, en poder, en milagros, a levantar una iglesia. Y por eso hoy conocemos del Evangelio. Amén, por aquellos que perseveraron. Y yo leía en Hechos, solo le voy a dar los capítulos para que usted los lea en su casa. En Hechos capítulo 11, del versículo 27 al 30. En este pasaje vemos a Bernabé que estaba en Antioquía buscando a Pablo, y llegan a ellos de Jerusalén unos profetas. Y de ellos había uno que se llamaba Ágabo. Y este les da una palabra de parte de Dios diciendo que vendría una gran hambre sobre la tierra, y los discípulos obedecieron la palabra dada y enviaron ayuda a estas personas. Y luego vemos en el capítulo de Hechos 21 del 9 al 13, también se repite la historia, pero esta vez está Pablo en Cesarea y llega a la casa de Felipe, que es un evangelista que tenía unas hijas profetisas. Y dice que estando allí, nuevamente llega Ágabo, este profeta que se había presentado a Bernabé. Llega él solo a darle una profecía de parte de Dios diciendo que lo iban a atar de manos y pies en Jerusalén para donde él iba, y lo iban a entregar a los gentiles para matarlo. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo dijo: no importa. La gente intentó persuadirlo para que él no se fuera, no lo fueran a entregar, porque la palabra que le estaba dando el hombre de Dios. Y él dijo: no importa, yo voy a ir, porque aún muchas más cosas, si tengo que pasar muchas más cosas por el nombre de Cristo, lo voy a hacer. Amén. Esta era la iglesia primitiva. Estos eran los apóstoles, los verdaderos apóstoles que dejó el Señor. Y vemos que aquí todavía se ven profetas que venían a traerle palabra de parte de Dios, ¿cierto? Y ellos oían la voz de estos hombres. Entonces, si los había en esa época, estaba la iglesia en toda su esplendor, ¿cómo no los va a ver hoy? Claro que los hay, mi hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que nosotros nos estamos dejando llevar por el conformismo y nos estamos estancando. Entonces, como hay falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, entonces no escuchemos, no nos metamos en eso. Pero no, es que esa no es la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano es tener firmeza y destapar lo que está escondido. La actitud de un cristiano es tener convicción en lo que tú has aprendido, en lo que la palabra te dice, para que tú hables y verdaderamente edifiques una iglesia, la que el Señor viene a buscar, la que está libre, limpia y sin mancha. Pero si nosotros no callamos la boca de aquellos que están dañando el evangelio, entonces ¿quién lo va a hacer? Estos hombres que el Señor dejó, por los cuales hoy conocieron el evangelio, dieron su vida por el nombre de Cristo. Pero nosotros no oramos porque, ¿qué tal que el enemigo se me levanta y se me pone la cosa dura en la casa y la economía la voy a tener así? No, mi hermano, ¿y es que acaso tú crees que llegas a la iglesia porque, ya se me soluciona todo? No, si la palabra de Dios dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes.
Y entonces, ¿nos vamos a dejar ganar la batalla? Obvio que vienen tiempos malos y los estamos viendo. Obviamente que se están levantando falsos hombres que están dañando la doctrina, que están dañando el corazón de los que no conocen de Dios y que hoy dicen que hay malos testimonios y no quieren conocer a Dios, no quieren buscar a Dios porque ya todo eso está escrito. Yo pienso que la primera lección que un cristiano se debe aprender es que vienen cosas malas. Es que van a haber hombres que te van a querer engañar. Es que te vas a topar con falsos maestros, con falsos profetas, con falsos pastores, con falsos evangelistas. Es que la cosa va a estar difícil, vas a tener pruebas, van a haber dificultades. Esa es la primera lección que nosotros nos debemos aprender. Pero ¿sabes qué? Que en todo eso Dios está levantándote. Él no nos deja solos. Él nunca te abandona. Él está en la barca. Y aunque tú creas que está durmiendo, Él está ahí, tiene el control de todo. Entonces no desmayes. ¿Sabes qué? La prueba sirve para elevarte a un mayor nivel. Porque en la prueba es donde Dios se manifiesta. Es donde Dios te levanta. Es donde Dios pule tu fe, aumenta tu fe, tus fuerzas, como las del búfalo, dice su palabra. Y en medio de esa prueba te vas a levantar con mayor bendición. ¿Sabe para qué Dios lo hace? Para que los demás que están a tu alrededor puedan ver lo que Dios está haciendo con tu vida y así también puedan creer. Aprendamos a discernir. Hoy en día tienen que haber hombres y mujeres de Dios que se levanten verdaderamente sin importar nada, sin temer nada, porque es que a mí la palabra me enseña que el que va delante de mí es mayor que el que viene en contra, que si Él está conmigo nada me faltará, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? No tengas miedo a levantarte. No tengas miedo a orar. La palabra dice que debemos anhelar los mejores dones. Anhélalo, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque hacen falta. En estos tiempos hacen falta. Hacen falta hombres que no tengan miedo a hablar, que no se callen porque de pronto al hermano no le gusta, o me meto en problemas con aquel varón de Dios, o al pastor no le gusta. No, porque es que tú no estás para agradar al hombre, tú estás para agradar a Dios. Porque es Dios el que pelea por ti, no el hombre. No, el hombre cuando ve la prueba se aparta, sale corriendo. ¿Quién es el único que queda para ayudarte? Solo Dios. Solamente Dios es el que va contigo para ayudarte cuando caes, cuando estás enfermo, cuando estás en tribulación, cuando estás pasando una crisis familiar, una crisis económica. Ahí no están los amigos, ahí se pierden. Ahí el tercero no puede hacer nada por ti. El único que puede venir en tu rescate es Dios. Entonces, ¿a quién vas a agradar tú? ¿A Dios? Pero ¿sabes qué? Si seguimos teniendo miedo a hablar, si no discernimos lo que es de Dios y lo que no, si no le pedimos al Señor que nos revista, que cada día nos purifique, que nos muestre por sueños, por visiones. Dios muestra, Dios revela de maneras impresionantes. ¿Sabes que si eso no pasa, entonces siempre vas a estar engañado? Siempre vas a estar tropezándote con la misma piedra.
Y van a venir hombres falsos de parte de Dios a engañarte y a engañar al pueblo y a engañar a la iglesia del Señor. Empecemos a orar más. Ya dejemos de pensar que la pandemia, que la crisis no sé qué, que aquella iglesia se levantó. No, ya eso está escrito. La palabra dice que ni una hoja se cae si no es la voluntad de Dios. Y ya todo está escrito. Entonces tiene que cumplirse. Pero tú y yo no estamos para sufrir por lo que va a pasar. Porque es que nosotros tenemos un Dios poderoso que pelea con nosotros. Nuestra tarea como iglesia es permanecer firmes. Es estar firme en que Dios me ha llamado, en que Dios es el que me habla, en tener convicción de lo que me habla la palabra de Dios. Ya ella está escrita. Pablo le dice a Timoteo, en el versículo le dice, dice que en las cuales te puede hacer sabio. Dice, y que desde la niñez has sabido de las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que ¿dónde está nuestra clave? La palabra de Dios. Pero ojo, por medio de la guianza del Espíritu Santo, discerniendo lo que es de Dios y lo que no. Amén. Hablando verdadera palabra de Dios. No seamos loros. Tú y yo, ambos, a todos nosotros, Dios nos ha dado dones. A todos nos ha dado capacidades. Y así como yo oro, tú también puedes orar. Sí, que Dios puede usar a cualquier persona para darte una palabra, pero no te quedes con eso. Ve a la presencia de Dios también. Que la palabra de Dios trae paz. La palabra de Dios siempre te va a dar paz. Y Dios te la va a mostrar a ti primero. Y después te la va a confirmar. Amén. Pero si preferimos pasarnos en el mueble sentados viendo televisión, o mirando las redes, o no, es que el trabajo salí muy cansado, mi hermano. No, es que mira, la niña no me deja salir, de verdad tengo que cuidarla, no tengo con quién dejarla. Entonces ahí nos vamos a quedar siempre en lo mismo. Y cuando venga el Señor, ¿sabe qué nos va a decir? Yo no te conozco, siervo infiel. No hiciste lo que debías. Apartaos de mí. Porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Y si cambiamos la palabra de Dios, también estamos pecando. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios. Que estemos bien metidos con el Señor. Porque ¿sabes por qué hay tanto hereje hoy en día? Porque la letra mata. La letra sin Cristo mata. Entonces, el que no tiene discernimiento, el que no tiene el Espíritu Santo, lee y lee como si leyera un libro más. No puede ahondar. No puede ver más allá con los ojos de Cristo lo que Dios te está mostrando, lo que Dios te va a revelar. Empecemos a discernir. Mi hermano, esto fue duro para mí. Te lo quiero dar por testimonio porque yo era una de esas personas. Por mucho tiempo
Desde que tenía 4 años, dijeron que yo supuestamente tenía epilepsia. Y crecí con muchos temores. Crecí siendo una mujer insegura. Una persona que le tenía miedo a todo. Y estuve a punto muchas veces de que el enemigo hiciera daño a mi vida. Y llegué a los caminos del Señor y me conformé. Porque le tuve miedo a enfrentar la realidad. Porque tuve miedo a descubrir que Dios es real. Y que así como Dios es real, también el mundo espiritual lo es. Y es algo que es solo para valientes. Porque por ahí dicen que cuando los perros ladran es porque vamos caminando, vamos avanzando. Y es cierto. Cuando tú te levantas, cuando no le tienes miedo a nada, cuando no te importa nada, dice yo sigo, como decía Pablo, no importa si toca morir, por Cristo lo hago. Entonces el enemigo se va a levantar, no le va a gustar. Y cada vez que yo quería tomar la decisión de decir, bueno, sí, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a pelear mi bendición. No, nada, me iba peor. Y Dios me tuvo que enfrentar con mi realidad. Llevarme a un punto donde entendí que solamente la mano de Dios era la que me iba a poder salvar. Y no ha sido fácil. Todavía estoy en el proceso. Este año ha sido duro para todos, pero para mí ha sido una revelación. Independientemente de lo que pase en el mundo, para mí este año ha sido ganancia. Porque Dios se llevó todos mis miedos. Porque ya hoy no me da miedo orar. Porque ya hoy no me da miedo interceder. Porque ya hoy creo en que Dios estoy predicando y a que Dios es el que yo creo. Ya hoy lo sé. La palabra dice: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Muchos oyen de Dios, pero conocerlo es otra cosa diferente. Aprendamos a conocer a Dios, no a escucharlo nada más, a conocerlo, a que Él tome control de nuestras vidas, para que podamos defender al Cristo que vive y reina para siempre, y podamos ver un cambio en nuestras vidas. Va a ser difícil, sí, pero no es imposible, y trae muchas bendiciones, trae paz. A veces medimos las bendiciones por lo económico, no. La bendición de Dios no es solamente económico, eso son añadiduras. No hay bendición más grande que tener la salvación de Dios en nuestras vidas, que poder llegar ese día cuando venga el Señor por su iglesia y Él te diga: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la verdadera bendición que puede haber. Porque no creas que el mundo se queda aquí. No. Hay una nueva vida. Esa nueva vida solo te la va a dar Cristo. Entonces, hoy pensemos, reflexionemos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Seguir viviendo en el conformismo?
dejándote engañar por los falsos profetas porque no puedes discernir cuáles son los verdaderos, o porque tú no eres capaz y te da miedo o te conformas en orar de vez en cuando, o que me hagan una prédica, el pastor venga y me predique el domingo y ya. Y cuando venga el lloro y el crujir de dientes, ahí sí, mi hermano, va a estar grave. O tienes otra opción: lucharla, tener templanza, convicción en el Dios de la Biblia, en el Dios ese que tú ves cada día, porque con solo tener la bendición de poder respirar, de poder tener un trabajo, de poder tener unos hijos, de tener una vida tranquila, eso es una bendición. Entonces tienes esa opción de que verdaderamente camines firme, leyendo la palabra de Dios, escudriñándola, dejándote usar por Dios, pagando el precio, porque es que todo lo que es bueno cuesta. Amén. Te pongo el ejemplo: un perfume fino, ¿cierto? Es caro. A ti te gusta, pero es caro. Y si tú te lo quieres comprar, ¿qué necesitas hacer? Trabajar bastante para poderlo comprar, ¿cierto? Entonces las cosas buenas cuestan. Por eso es que en Dios a veces se nos presentan tantas pruebas, porque es que la salvación también cuesta. Lo que vamos a tener allá arriba es esplendoroso, no se puede definir. Entonces tienes que pelearla, porque si nos conformamos, habremos perdido la batalla. Milita como buen soldado de Cristo, como buena atalaya de Cristo. Yo quiero en esta noche compartir una alabanza contigo. Y yo te digo en este momento que allí donde estás, en tu casa, con tu familia, en donde estés, dispongas este momento para alabar a Dios. Hoy Dios ha venido nuevamente a hablarnos, a decirnos que tenemos una nueva oportunidad, que necesitamos cambiar muchas cosas, que necesitamos buscarle más, que Él quiere verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, que Él quiere verdaderos profetas de Dios, verdaderos pastores, verdaderos evangelistas, verdaderos maestros, que todos trabajen en unidad, sin protagonismo, y que lo hagan para levantar esa novia que el Señor viene a buscar, limpia, sin mancha, sin arruga. Yo hoy te digo que cierres tus ojos allí donde estás. Habla con el Señor. Él está allí. Él está allí contigo. Escucha hoy su voz. Pídele que tome el control de tu vida, que te limpie nuevamente, que sea el único que rija tu camino, tu pensar, tus pensamientos, todo de ti. Solo Él es el único que lo puede hacer. Hoy inclina tu rostro y habla con el Señor en esta hora. Vamos, háblale. Oh Padre, tú eres grande y poderoso, Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza, mi Rey. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú te pasees en este momento, Dios, en este lugar, allí donde están mis hermanos conectados, Señor, en esa casa, en medio de ese hogar, Padre.
Que seas tú tomando el control, mi Rey amado. En este momento que seas tú quien tome el control de nuestras vidas, Padre. Oh Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia poderosa. Necesitamos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Necesitamos, Señor, que hoy seas tú, mi Rey, quien hable a nuestras vidas. Que te lleves toda venda de nuestros ojos. Que nuestros sentidos espirituales, Señor, sean abiertos para ti, para que podamos ver con tus ojos, Señor, para que podamos oír solo tu voz, Padre Celestial, para que podamos hablar solo tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús hoy yo te pido, mi Rey, allí donde están mis hermanos, Espíritu Santo de Dios, toma el control, Padre Celestial. En este momento de su vida, yo no lo conozco, pero tú sí, Padre Celestial. Y eres tú el único que puede transformar y cambiar nuestros corazones, Padre. Que podamos ser hombres que te amemos de verdad. Que podamos ser hombres que glorifiquemos tu nombre. Que tengamos templanza, que tengamos firmeza de creer en ti, que no nos dé temor, Señor, hablar tu palabra, que no nos dé temor meternos, Señor, en el campo espiritual, porque sabemos que eres tú, oh Padre, que eres tú quien nos lleva de su mano, Señor, y quien nos da la victoria, Padre. Tú eres el que pelea por nosotros, mi Rey amado, en el nombre de Jesús. Hoy yo glorifico tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Dios, porque has hablado a mi vida, Señor. Porque me has hecho entender, Señor, que aunque hay tiempos difíciles, ya estaba escrito, Padre. Pero también dijiste, Señor, que tú estabas con nosotros, que tú ya habías vencido al mundo, Señor, y que cosas mayores nosotros haríamos en tu nombre, Señor. Porque sabemos, Dios, que tenemos la certeza de que eres tú quien va peleando por nosotros, que no estamos solos, mi Rey. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo glorifico tu nombre en esta hora, mi Rey. Te pido que seas tú tomando el control de todo, Dios. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Espíritu Santo, no te quedes con una sola opinión. Busca lo que verdaderamente Dios tiene para ti, lo que verdaderamente Dios quiere hablar a tu vida. Descubre lo que Dios ha entregado y ha depositado en tus manos. No entierres tu talento, no entierres tu ministerio. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas ese vaso para ayudar a levantar a una iglesia nueva, una iglesia verdadera, una iglesia que hable la verdad de Cristo, una iglesia que esté en unidad, que no quiera protagonismo, que no cambie la doctrina de Dios, una iglesia que avive los dones del Espíritu Santo, una iglesia que avive el fuego del Espíritu Santo. Que no sea como esas 10 vírgenes que cabecearon y se durmieron. No. Oh, Dios. Que en Babilonia pidieron ser quemados. ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? La santidad de aquellos jóvenes acabados. ¿Dónde está ese niño que mató? Niños abandonados a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe,
cómo aman sus caminos. Que quieran pelear por el Si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos en estos tiempos también. Pero tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio. Pero Él está allí. Él no nos ha abandonado. Él es quien nos capacita. Y Él te va a capacitar para que tú puedas ser miembro de esa iglesia que Dios quiere levantar nuevamente. Camina. Camina cada día bajo la voluntad de Dios, sin temores. Camina en obediencia. Camina en rectitud. Camina en bendición, porque Él está contigo. Él no te ha dejado. No tengas miedo de enfrentar las cosas, porque Dios va de tu mano. En el nombre de Jesús. Oh, te alabamos, Señor. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios guarde tu hogar, tu vida, tu familia. Y reflexionemos. Aprendamos a oír la voz de Dios. Aprendamos a buscarlo en lo secreto. Aprendamos a escuchar y a discernir verdaderamente los hombres de Dios. Ya dejemos de perder el tiempo. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, qué hermoso.